buenas tardes, un feliz sábado, apreciados hermanos. Es una alegría estar aquí reunidos por medio de esta aplicación para meditar en las palabras de Dios. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque en estos momentos difíciles para muchos, usted permite que nos reunamos para meditar en tu palabra. Ayúdanos, por favor. Confiando en que va a ser así, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta tarde nosotros recordaremos una vez más el gran poder de Dios. El Dios al cual nosotros servimos. Vamos a leer algunos textos del capítulo 14 de Éxodo. Se está hablando cuando el pueblo de Israel o los hebreos han salido de Egipto. Ellos aproximadamente 400 años estuvieron de esclavos. Pero hubo una promesa de Dios muchos siglos antes de su liberación que algún día iba a llegar. Y llegó ese día, el cual los hebreos salieron libres de Egipto. No fue fácil, pero la palabra de Dios dice que ellos salieron con mano poderosa. Sucedieron las 10 plagas de Egipto, como se conoce, y el faraón dejó ir a los hebreos. Entonces ellos se dirigían a un lugar específico. Ellos se dirigían a la tierra de Canaán. Y era más fácil que ellos llegaran a la tierra de Canaán si es que pasaban por la tierra de los filisteos o Filistea. Era más cerca. Era más cerca el camino si iban por su tierra. Pero Dios no permitió eso, porque los filisteos eran un pueblo belicoso, un pueblo de armas tomar, digamos. Y viendo que aproximadamente 2 millones de hebreos esclavos, viéndolos que ellos salían de un lugar, por el cual habían ellos estado esclavos, ellos los veían o los hubiesen visto como opositores les hubieran hecho la guerra. Y el pueblo de Israel no estaba preparado para pelear, no tenía las armas suficientes, había muchos niños, lógicamente las mujeres, los bienes, y le faltaba la fe. Ellos no estaban preparados para luchar. Entonces ellos, por la falta de fe, iban a querer regresar a Egipto. Pero bueno, ese es un propósito por el cual Dios no los llevó por ahí y los llevó por otra ruta. Y los hizo acampar junto al Mar Rojo, frente a una montaña con bastantes rocas que les hacía imposible que ellos avanzaran. Entonces, el propósito también por el cual Dios los dirigió allí, junto al mar, era para que su nombre sea glorificado. Para que el nombre de Dios sea glorificado y sea respetado, tanto por los egipcios como por las ciudades o los pueblos vecinos y por todo el mundo. Podemos decir ahora, porque nosotros al escuchar, al creer el milagro que Dios hizo aquí con ellos, su nombre es respetado y es temido. Entonces, y eso está registrado en el capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra de Dios: yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga. Entonces seré glorificado en el faraón y todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Los egipcios supieron quién es Jehová. La Biblia lo muestra que sí, un Dios poderoso. Miren, la primera lección está aquí. Dios nos muestra una vez más que cuando Él actúa en nuestras vidas, las personas que nos rodean pueden glorificar su nombre y van a alabar su nombre, muchos de ellos. Bueno, después sucede algo muy difícil, una crisis, un momento de angustia también. ¿Qué es lo que pasa? Ellos lógicamente habían salido de Egipto, pero el faraón, el cual les había dejado libres, no estaba tranquilo con su conciencia y no quería que los demás pueblos se enteraran que sus esclavos habían salido libres. Su orgullo no lo dejó tranquilo y fue tras los hebreos. En el versículo 6 de este capítulo nos narra eso. Unció entonces su carro y tomó consigo a su ejército. El 7 ahora. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, junto con sus capitanes. Pero él no se acordaba que el pueblo de Dios había salido con mano poderosa. El versículo 10 ahora. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Algunos clamaron y la mayoría manifestaron sus quejas. Lo que dice terminando el versículo 11. Algo bueno que podemos resaltar también es que Moisés sintió tristeza al ver cómo el pueblo le presentaba, estaban frente a él presentando sus quejas. El pueblo se había olvidado de cómo Dios los había sacado, había hecho caer 10 plagas sobre Egipto, 10 plagas sobrenaturales sobre Egipto, y ellos por eso habían salido libres. Dios había actuado y el pueblo de Israel o los hebreos se habían olvidado. A veces la crisis hace que nosotros nos olvidemos de ese Dios grande, y Moisés se sentía triste porque veía en ellos una falta de fe. Pero del versículo 13 nosotros sacaremos la segunda lección. Miren, aquí dice, no temáis. Dios por medio de Moisés les dice al pueblo, no temáis. Mayormente esa frase, no temáis, es utilizada por Dios muchas veces. Luego dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Pero la segunda lección es no temáis. Sea la circunstancia o sea la situación que nosotros estemos pasando, hermanos. La palabra de Dios dice que no debemos temer. Que Dios nos ayude a recordar eso. Seamos valientes, hermanos. Miren, porque Dios les iba a dar la salvación ese día. Se usa la palabra o el verbo ver 3 veces. Con esto Dios nos hace recordar, o les hace recordar también al pueblo de los hebreos, que miraran el mundo a través de los ojos de la fe. Todavía no había sucedido el milagro, todavía ellos se encontraban encerrados, dice el versículo 3, se encontraban encerrados por medio de los egipcios, el mar, las montañas. Pero Dios les dice, en otras palabras, yo te puedo librar de ese problema, yo te puedo librar de esa situación. Y ustedes saben ya el final
el milagro que Dios hizo allí. Dios abrió el mar rojo, una columna, y ellos pasaron, el pueblo de los hebreos pasó en seco, una columna de agua a su lado izquierdo, una columna de agua a su lado derecho, y ellos pasaron en seco. Dios los salvó en esa situación. Miren, hermanos, y la tercera lección que queremos sacar es que Dios nos quiere salvar. Dios nos puede salvar de muchas situaciones, pero sobre todo, hermanos, recordemos que Él vino a la tierra para salvarnos de la muerte eterna. Sobre todo recordemos eso. Miren, después que los hebreos habían visto la mano poderosa de Dios, el versículo 14 dice: Jehová peleará por ellos y vosotros estaréis tranquilos. Ellos se sintieron tranquilos. Nosotros debemos sentirnos tranquilos al saber que Dios está con nosotros, ayudándonos siempre. Miren, yo quisiera terminar con leyendo un texto del espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 25, dice esto: al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos. Dios ha obrado de una liberación mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo, cuando Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Es por eso que nosotros debemos serle agradecidos. Entonces, hermanos, recordemos estas tres cosas: que Dios quiere glorificar su nombre en nuestras vidas. Las personas pueden glorificar a Dios cuando Él hace cosas en nuestras vidas. También, sea lo que estemos pasando, no debemos temer. Y por último, hermanos, Dios quiere darnos la salvación. Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarme. Por eso Él vino a esta tierra. Así dice su palabra. Hermanos, que Dios pueda seguir dándonos las fuerzas y la valentía en estos momentos difíciles. Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre Santo, gracias te damos nuevamente porque usted nos ha hecho recordar lo poderoso que fuiste, lo poderoso que eres y lo poderoso que siempre serás. Y Padre, gracias porque nos sostienes dándonos el alimento, dándonos muchas más bendiciones. Pero sobre todo gracias porque viniste a la tierra para salvarnos de esa muerte eterna. Por favor, Padre Santo, ven pronto para que las enfermedades, para quizás las demás maldades de este mundo se acaben. Por favor, Padre Santo, síguenos acompañando porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos siga bendiciendo, hermanos.